Dios nos llamó por medio del Evangelio para poseer la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este es el versículo del aleluya de este segundo domingo del tiempo ordinario. El Señor nos ha llamado por medio del Evangelio para poseer la gloria. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? ¿Cómo nos dice todo esto? ¿Cuál es su objetivo, su plan? Pues esto es lo que está en el Evangelio de este domingo. Estamos al inicio del tiempo ordinario. Este es el año C, y en este año C el Evangelio que se va a escuchar es el Evangelio de Lucas. Esto ya nos llama la atención porque tendríamos que haber escuchado un evangelio del Evangelio de Lucas y sin embargo la Iglesia nos propone el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Es importante. El Evangelio de Juan tiene, se puede decir, dos partes importantes, las partes más grandes. Aparte de la introducción, el prólogo, están el libro de los signos y el libro de la hora. Bien, del libro de los signos muchos autores dicen son 7, son 8, pero una cosa sí es segura: el principio de los signos que ha hecho Jesús es las bodas de Canaán, el signo de las bodas de Canaán. Es allí donde ha hecho el Señor este primer signo. Y entonces esta imagen, la imagen de las bodas de Canaán, la imagen del matrimonio, pues es parte de la liturgia. La primera lectura del profeta Isaías, capítulo 62, también va a hablar de lo mismo, de la misma imagen, la imagen de la alianza, del matrimonio entre un hombre y una mujer, pero que es el signo de la alianza entre Dios y el hombre. Entonces, comenzamos a comentar el Evangelio y luego lo aplicaremos a nuestra vida. El Evangelio tiene 4 partes, fundamentalmente. La primera parte es el contexto. El contexto es una fiesta de bodas. Y la primera cosa entonces que hay que subrayar en esto es el símbolo de la alegría. Porque normalmente las bodas, un matrimonio, siempre conllevan el sentido de la alegría, de la belleza. Importante, este es el contexto, ¿no? Y normalmente en todos los lugares se hace una grande fiesta. ¿Por qué? Porque es uno de los momentos alegres de la vida, ¿no? Y entonces aquí están pues invitados, y entre los invitados está la Virgen María, Jesucristo, los discípulos del Señor. Ese es el primer punto. Segundo punto de que es importante subrayar comentando el Evangelio es el problema. Inmediatamente después de presentar el contexto está el problema de que se les termina el vino. Imagínense una fiesta, y pues nosotros escuchamos incluso la fiesta del año o la fiesta del pueblo, el matrimonio de no sé quién, y se quedan sin el símbolo de la alegría, de la vida nueva, de la dulzura, etc. El vino, se quedan sin vino. Es bien fuerte porque pues esto significa un fracaso. En el momento en el que tenían que estar alegres, porque lo habían hecho todo para estar alegres, se encuentran con que no tienen vino. El fracaso. Y en esto, pues, la Virgen María, que está presente, va a hacer una declaración bien fuerte, que le va a decir al Señor Jesús: no tienen vino. Este es el segundo momento, que es dramático, que produce sufrimiento, especialmente para quienes van a vivir el matrimonio, pues están en este fracaso, en este sufrimiento. Segundo punto. Tercer punto, atención. El tercer momento es el signo mismo, el signo de transformar el agua en vino.
¿Y cómo se hace esto? Pues atención, primero que nada está el diálogo entre María y Jesús. Aquí tendríamos que explicar mucho más, lo haremos en otro momento, pero es muy importante la presencia de María, la intercesión de María. Han invitado al Señor y a María y eso es bien importante. Pero María va a decir una cosa importantísima. Les va a decir a los que están allí junto con María preocupándose porque no hay vino, María les va a decir: hagan todo lo que Él les diga, hagan todo lo que Jesucristo les diga. Aquí comienza todo. O sea, la primera cosa que la Iglesia nos está diciendo a todos nosotros es esto. Bellísimo, esto lo quiero subrayar porque en la aplicación lo voy a volver a retomar. Y en efecto, los sirvientes pues agarraron y llenaron, como Jesucristo les había dicho: llenen las tinajas, llénenlas. Y ellos lo llenaron. Y luego les va a decir: ahora tomen un poco de esto y llévenlo al maestresala. Jesús va a ser un signo. No estamos hablando de un milagro así. Jesucristo no es que se va a mover, va a tocar el agua. No, va a hablar. Y Él va a hacer, y Dios va a transformar el agua en vino. Pero es interesante, los que van a hacer algo van a ser estas personas, que van a obedecer a Jesús. Él no va a tocarlo, no, pero es importante el que obedezcan a Jesucristo. El resultado es que se transforma el agua en vino. Este es el signo. Este es el signo que nos va a ayudar ahora a meditar. Cuarto punto. El cuarto punto es la verificación. Y aquí es importante un personaje central en el relato. Es el maestresala. En nuestra traducción dice: llévenla al encargado del banquete. El encargado se llamaba maestresala. En griego y en latín dice architriclinos, que era el jefe, el encargado, el que había planeado todo. Y le llevan a él el vino ya que había sido transformado. Y este maestresala va a decir una cosa importante. Va a decir: tú no haces como los demás, al novio, no haces como los demás. Los demás sirven primero el vino bueno y luego, cuando ya están un poco subiditos, el que es malo. Tú, en cambio, dice, has puesto el vino bueno. Atención, importante. Lo bueno viene después. Lo bueno viene después. Esto es lo que está diciendo el maestresala. Tú has hecho otra cosa. Después has dado el vino bueno, el vino mejor. Estos 4 momentos ahora los aplicamos a nuestra vida. La primera cosa, entonces, el primer punto es nuestra vocación, el contexto de toda esta meditación y se puede decir incluso el proyecto de nuestra vida, el proyecto de este año es que el Señor nos ha llamado a la felicidad, a la belleza, a la alegría, a la realización. Este es el proyecto de cada uno de nosotros, de nuestra vida. Esta es la primera cosa que hay que subrayarla, porque ya la primera cosa que hace el enemigo es hacernos pensar que nuestra vida no vale nada, de que nuestra vida hay que tirarla, que no, ya para qué. Y entonces es mejor vivir este momentito y luego echarlo, porque en tanto, no, ¿para qué? No somos importantes. Fundamental esta llamada, esta vocación. Luego está este segundo momento,
es la llamada principal. Pero luego hay el problema. Y el problema es que hay fracasos. Hay los momentos en que ya no hay vino. Es decir, ya no hay alegría. Esto sucede en varios contextos. Esto sucede, y principalmente podemos agarrar la imagen del matrimonio, por ejemplo. Los jóvenes, esos jóvenes que se casan con ese entusiasmo, ese amor que se puede ver a primera vista, ¿no? Y que luego se encuentran después de un poco de tiempo juntos, con los momentos de crisis, las peleas, las incomprensiones. Y entonces esto hace tocar el problema de la vida. Pero esto sucede también en otros contextos. Sucede, por ejemplo, en el trabajo. Sucede para los que son jóvenes, por ejemplo. Parece que la vida va a ser todo este plan bellísimo de alegría y se encuentran con fracasos. Que pues no van a conseguir estudiar este tiempo de clases virtuales, y entonces no vamos a aprender, y quién nos va a... y comienzan a tener los fracasos. Tristeza, ya no hay vino. O también para aquellos que tienen sus proyectos, han debido ser... Muchas personas habían hecho proyectos grandes, que iban a resolver su vida, y luego viene la pandemia y vienen los problemas, y uno se encuentra de que ya no tiene, ya no hay, se han acabado los proyectos. La tristeza, ya no hay vino. O la vocación, porque algunos sienten la vocación y sienten que van a recibir, que todo está decidido, y tienen fracasos, crisis. ¿Será para mí? ¿No será para mí? ¿No? O en la familia, las relaciones en la familia. Y era todo muy bonito, y llega un momento en que ya no soporta ni al papá o ni a la mamá o a sus hijos, cuando no hay vino. Ese es el momento de crisis. Tal vez es lo que estamos viviendo ahora en este tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tercer momento. El tercer momento es bien importante, porque entonces lo que el Señor nos está diciendo es de que Él, que es el Señor, el que transforma el agua en vino. Es Él. ¿Pero qué hay que hacer? María nos lo dice, la Virgen María nos lo dice bien clarito: hagan todo lo que Él les diga. Fundamental para transformar nuestra vida. Nosotros no podemos hacerla con nuestras fuerzas, porque nosotros nos hemos empeñado. Hay algunos que parece que les va bien en todo, y sin embargo están tristes. Hay otros que también no tienen mucho, pero igual están tristes. ¿Por qué? Porque piensan de que uno mismo va a transformar su vida, y entonces querer es poder. No. Aquí la Iglesia nos está diciendo, el Señor nos está diciendo: hagan todo lo que Él les diga. Porque lo que realmente llena la vida es confiar en el Señor, confiar en Él. El Señor simplemente va a decir a los siervos: llenen esas jarras, llénenlas. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues hacer lo máximo que puede hacer nuestras fuerzas es llenar con agua. ¿Llenar con agua qué cosa? Eso significa la obediencia, hacer lo que el Señor nos pide. Porque luego es Dios el que va a hacer esta transformación, esta transfiguración. Va a renovar la vida, va a donarnos esperanza, va a sanar los problemas, las crisis. Es el Señor, y hoy la Iglesia nos pide: confía en Él.
confía en el Señor. Esto es lo que nos está dando como señal el Señor para este año. Al inicio de este año nos está diciendo, confía en el Señor, porque es Él el que transforma nuestra vida. Puedes tener muchísimos fracasos en la vida, como profesional, como papá, como mamá, como hijo. Nosotros fracasamos especialmente cuando pecamos, cuando nos alejamos del Señor. Por eso es importantísimo. Hoy nos dice la Iglesia, confía en Él. Y entonces, la verificación. El Señor es Él el que transforma, pero luego hay que hacer una verificación. Esto sea la Iglesia, los sabios, los expertos, nos dicen una cosa importantísima. Que entonces, primero, normalmente se servía el vino bueno y luego viene el malo. Que parece que en la vida siempre va a ser así. Al inicio está todo muy bonito y luego al final va a estar mal. No. A nosotros nos está diciendo el Señor, se pasa por la cruz, se pasa por esos momentos difíciles. Pero esos momentos difíciles luego el Señor los transforma en vino nuevo, en resurrección, en alegría. No obstante hayan dificultades, no obstante haya la enfermedad, crisis económica, crisis sanitaria, hay esperanza, porque es el Señor que transforma todo. Es Él. Que el Señor entonces nos conceda, como hemos dicho en el Salmo responsorial, el Salmo responsorial es bellísimo, y hemos dicho juntos, anuncien las maravillas del Señor a todos los pueblos. ¿Anuncien qué cosa? Estas maravillas. Que es el Señor el que transforma nuestra vida, nos da esperanza. Es Él el que nos da el vino nuevo. Que el Señor les bendiga.